No se explica Gijón sin el Cantábrico y tampoco se explicaría su importancia en la Vía de la Plata sin ese embravecido mar por el que tenían su salida norteña minerales, tropas y mercaderías. El emperador Augusto tomó la decisión. La Gigia romana, en la que se estableció la Cuarta Legión, conserva unas termas construidas en Campo Valdés entre los siglos I y II, el testimonio de la época más importante de Asturias. El barroco palacio de Revillagigedo acoge el Centro Internacional de Arte. Desde el Cerro de Santa Catalina se domina la playa urbana de San Lorenzo y el puerto deportivo. Presidiéndolo, el Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida, constituye el simbólico adiós para el que parte y la acogedora bienvenida para el que regresa. Una plaza, un teatro y un museo recuerdan en esta ciudad viva y dinámica a uno de sus hijos predilectos, el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos. En su camino hacia el sur, la Vía de la Plata se encuentra con Oviedo, la capital asturiana, la posible Lucus Asturum romana. Oviedo fue capital del reino Astur entre finales del siglo VIII y comienzos del X. De esa época datan sus monumentos prerrománicos. En el popular barrio de Cimadevilla, salpicado de chigres o sidrerías, se han encontrado vestigios de la muralla, restaurándose un bastión y un torreón. La presencia más rotunda la marca la catedral, gótica, de una sola e impresionante torre, que culmina en una aguja que parece tocar el cielo. Hasta la catedral llegan muchos peregrinos que eligen esta vía norteña. Dicen los ovetenses: quien visita Santiago y no El Salvador, visita al criado y no al Señor. La indumentaria tradicional asturiana responde a la manera de vivir, al clima, a la orografía y a las materias primas más fáciles de obtener. Lo que hasta mediados del siglo XIX era el vestir cotidiano se ha convertido en el traje de las ocasiones especiales y sobre todo de las fiestas. Aunque con variantes según las peculiaridades de cada zona, la vestimenta masculina se compone básicamente de camisa y calzón de lino, medias de lana, calzones con perneras cortas hasta la rodilla, chaleco de paño de vistosos colores, faja de lana, chaqueta y la imprescindible montera. En el caso de la mujer, se cubre con una camisa de lino, refajos de llamativo colorido, faltriquera, sayas de amplio vuelo, justillo, mandil y esclavina, cubriendo la cabeza con un pañuelo de lino, lana o seda, según las posibilidades. Collares y pendientes de azabache constituyen los adornos más habituales. Así vestidos, acuden hoy a sus fiestas y romerías. El arte prerrománico se desarrolló en Asturias a lo largo del siglo IX y fue precursor del románico que se extendería posteriormente por toda Europa. El prerrománico asturiano se caracteriza por su solidez, combinada con delicados detalles. Celosías en piedra calada, cruceros muy decorados, medallones tallados,
Todo ello remite a una corte creativa y refinada, cuyos monarcas encontraron la combinación perfecta entre la belleza, el sentido utilitario y las arriesgadas propuestas arquitectónicas. El núcleo fundamental del arte prerrománico se encuentra en pleno campo, la mayoría en las proximidades de Oviedo, donde hay también importantes muestras como la Cámara Santa, la iglesia de San Julián de los Prados y la fuente de la Foncalada. En muchos de estos monumentos se llevaron a cabo profundos procesos de restauración a mediados del siglo XX. Algunos estudiosos opinan que hubiera sido preferible dejarlos en estado de ruina antes que reconstruirlos arbitrariamente. Santa María del Naranco, muy cerca de Oviedo, se concibió en tiempos de Ramiro I, el año 848, como pabellón para el ocio real, lo que explica sus dos alturas y los miradores de la planta superior. Posteriormente se transformó en templo. La iglesia de este complejo palaciego era San Miguel de Lillo. En los relieves que decoran su interior figuran escenas circenses con domadores, leones y saltimbanquis. Lo que en la actualidad se puede ver no es más que una tercera o cuarta parte, según las fuentes, de su fábrica original. San Salvador de Valdedios, conocido como el Conventín, está en un valle cercano a Villaviciosa, en medio de un apacible paisaje marcado por el silencio y las brumas. Santa Cristina de Lena, considerada como la joya del arte religioso asturiano, se alza en el concejo de Lena, sobre una pequeña altura rodeada de montañas. La recién hollada provincia de León reserva una espectacular sorpresa: las médulas. Bajo este nombre de resonancias épicas, aguarda un fascinante espacio natural que adquiere su verdadera dimensión al atardecer. Y una historia de sacrificios, esfuerzos y, para algunos, recompensas. Las médulas se encuentran en el término de Carucedo, en la comarca de El Bierzo, y constituyen la prueba y el recuerdo de la mayor mina de oro de la antigüedad. Los romanos la explotaron durante cerca de 200 años, hasta el siglo III. Con su declive vino también el de Astúrica Augusta, a donde se dirigen nuestros pasos. El procedimiento utilizado era el ruina montium. Acumulaban agua en estanques en la cima de la montaña y cuando estaban colmados la dejaban caer a través de galerías, produciendo el aluvión de la tierra. Una vez lavada y tamizada, hacían su aparición las codiciadas pepitas. El viajero actual recorre por itinerarios señalizados, si es su deseo, algunas de estas cuevas y galerías, pero sobre todo se embelesa contemplando el paisaje quebrado, los pináculos casi góticos de un monumento natural perpetrado en busca del oro. De vuelta a esa vía de la Plata que vamos siguiendo, o lo que es lo mismo, a la carretera nacional 630, León aparece en todo su esplendor. Aquí sí son góticas las inconfundibles torres de su catedral. Y romano su origen, con la Legio Séptima Gemina Pia Felix. El campamento se estableció en la confluencia de los ríos Torío y Bernesga. Este asentamiento militar se había hecho necesario dado el carácter rebelde y guerrero de los astures. De entonces quedan restos de murallas sobre cuyos sillares se levantó la